Hola a todos amantes del drama turco y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén genial. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar porque vamos a hablar de romance, de sorpresas y de un momento que nos dejó a todos boquiabiertos. Exacto, hoy vamos a analizar la pedida de mano de Halil İbrahim Ceylan a Esla Turkoglu. Prepárense porque esto va a estar lleno de emoción. Para los que no lo sepan, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu son dos de las estrellas más brillantes del panorama televisivo turco. Los hemos visto brillar juntos en la serie Emanet, donde su química traspasó la pantalla y nos hizo soñar a todos con un romance como el suyo. Y bueno, aunque sus caminos en la serie hayan seguido diferentes rumbos, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿y en la vida real? ¿Habría algo más que amistad? Pues bien, aunque ambos han mantenido su vida privada bastante alejada de los focos, los rumores siempre han estado ahí. Y precisamente por eso, cuando vimos el vídeo de la pedida de mano, casi nos da algo de la emoción. La verdad es que el contexto de la pedida es importante, así que les contaré un poco sobre cómo llegó este momento. Todo empezó con una especie de puesta en escena. Bueno, no exactamente, pero sí con un evento que generó muchísima expectación. Se trataba de una fiesta, una reunión, algo muy especial donde se esperaba que ocurriera algo. Los fans, los medios, todos estaban expectantes. Y efectivamente ocurrió. Lo que nadie esperaba era la forma en que sucedería. La atmósfera, según cuentan, era mágica. Luces, música suave, un ambiente romántico, todo estaba preparado para una noche inolvidable. La decoración con arreglos florales exquisitos y velas que creaban un ambiente cálido y acogedor, hablaba por sí sola. La música, una selección cuidadosamente curada de baladas románticas, envolvía a los presentes en una atmósfera de ensueño. La elección del lugar, un espacio elegante y con encanto, contribuía a la magia de la noche. Todo estaba meticulosamente planeado para crear el escenario perfecto para un momento inolvidable. Y de repente, en medio de la fiesta, apareció él, Halil İbrahim Ceylan. Con una sonrisa nerviosa y una mirada llena de cariño, se dirigió a Esla Turkoglu, que parecía sorprendida y emocionada a la vez. Su llegada fue como una señal, un punto de inflexión en la noche. La gente se giró expectante y el aire se llenó de una tensión palpable. Halil, vestido con un elegante traje que resaltaba su figura, caminó con paso firme hacia Esla. Su sonrisa, aunque nerviosa, reflejaba la intensidad de sus sentimientos. En sus ojos se podía leer la mezcla de emoción, anticipación y amor que sentía en ese momento. Y ahí fue cuando llegó el momento. Halil, con la voz temblorosa, sacó el anillo y le hizo la pregunta que todos estábamos esperando: ¿quieres casarte conmigo? Ahora, imagínense la reacción de Esla. Fue increíble. Y eso es lo que vamos a analizar en detalle en este vídeo. Vamos a diseccionar cada segundo, cada gesto, cada expresión facial para entender a fondo lo que estaba pasando por la mente y el corazón de Esla Turkoglu. Primero, vamos a hablar de la anticipación. Antes de que Halil siquiera abriera la boca, la tensión en el aire era palpable. La gente estaba grabando, susurrando, expectante. Era como si el universo entero supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Las redes sociales se inundaron de rumores y especulaciones, alimentando la emoción de los fans. Era el tema de conversación en todas partes, desde los foros de fans hasta los medios de comunicación. Era un secreto a voces, pero nadie sabía exactamente cómo se desarrollaría el momento. ¿Y Esla, cómo estaba ella? Parecía un torbellino de emociones. Una mezcla de sorpresa, alegría, quizás un poco de incredulidad, era una bomba de sentimientos. Su expresión era una ventana a su alma, revelando la complejidad de sus emociones en ese momento crucial. Su rostro, un lienzo donde se reflejaban la sorpresa y la felicidad, era la prueba palpable de la intensidad del momento. Luego llega el momento crucial, la pregunta. Escuchar a Halil pedir matrimonio con esa voz llena de amor, debe ser algo indescriptible. La forma en que él pronunció las palabras con sinceridad y emoción, debe haber conmovido profundamente a Esla. La petición no fue solo una pregunta, fue una promesa de amor, de futuro, de compañerismo. ¿Y la reacción de Esla? Dios mío. Sus ojos se abrieron como platos, su boca formó una O de sorpresa, y una sonrisa que le iluminó la cara. Fue pura felicidad. No se contuvo, no intentó disimular, simplemente se dejó llevar por la emoción del momento.
La incredulidad inicial rápidamente se transformó en alegría, desbordando su ser. Era una explosión de sentimientos genuinos que conmovió a todos los presentes y a quienes lo presenciamos a través de las redes. Pero lo que más me impresionó fue la manera en que manejó la situación. No se lanzó directamente a los brazos de Halil. Se tomó unos segundos como para asimilar lo que estaba pasando. Miró el anillo, miró a Halil, miró a la gente que los rodeaba, y finalmente respondió. La respuesta, claro, es la clave. Y por supuesto, no les voy a revelar aquí lo que dijo, eso se lo guardo para que lo disfruten en el vídeo. Pero sí les puedo decir que fue una respuesta que nos dejó con la piel de gallina. Fue sincera, emotiva y llena de amor. Fue una respuesta que resonó en el corazón de todos los presentes y confirmó la autenticidad de sus sentimientos. Después de la respuesta, vino la celebración. Abrazos, besos, lágrimas de alegría, todo el mundo se sumó a la felicidad de la pareja. Fue un momento mágico, un momento que quedará grabado en la memoria de todos los presentes y, por supuesto, en la nuestra, gracias a los vídeos que inundaron las redes sociales. La atmósfera se llenó de júbilo, de risas y de la alegría compartida por todos. Ahora, vamos a analizar un poquito más a fondo la reacción de Esla. ¿Qué gestos nos revelan sus verdaderos sentimientos? ¿Qué detalles podemos extraer de su lenguaje corporal? Primero, la mirada. Los ojos son el espejo del alma, ¿verdad? Y los ojos de Esla ese día brillaban con una intensidad increíble. Se veían reflejos de amor, de sorpresa, de una felicidad radiante. No había dudas, estaba enamorada. Sus pupilas se dilataron, intensificando aún más la emoción que irradiaban. Era una mirada que transmitía la profundidad de sus sentimientos. Luego, la sonrisa. Una sonrisa es un indicador muy claro de la felicidad. Y la sonrisa de Esla era de esas que te contagian. Era una sonrisa de oreja a oreja, una sonrisa que no podía ocultar la alegría que sentía en ese momento. Era una sonrisa que reflejaba la satisfacción y la certeza de estar en el lugar correcto con la persona correcta. Otro detalle importante es su lenguaje corporal. La forma en que se movía, la manera en que se acercaba a Halil, la forma en que lo abrazaba, todo transmitía una conexión muy fuerte. Era como si sus cuerpos se sincronizaran, como si fueran uno solo. Sus movimientos eran fluidos, naturales, revelando la complicidad y el afecto que existía entre ellos. Además, no podemos olvidar la emoción que sintió en ese instante. Era evidente que estaba muy emocionada, lo demostró con las lágrimas que le rodaron por las mejillas, pero no se avergonzó de mostrarlo. Es más, permitió que la emoción la invadiera por completo. Las lágrimas, lejos de ser un signo de debilidad, eran una expresión de la intensidad de sus sentimientos. Y finalmente el anillo. El anillo, por supuesto, es el símbolo de esta pedida de mano, de este compromiso. El gesto de Esla al mirar el anillo, al tocarlo, es muy significativo. Muestra su aceptación, su compromiso, su ilusión por lo que está por venir. El brillo del anillo reflejaba la luz en sus ojos, creando una imagen inolvidable. En resumen, la reacción de Esla Turkoglu fue todo lo que esperábamos y mucho más. Fue una explosión de emociones, una muestra de amor sincero y una confirmación de que este romance, que empezó en la ficción, podría tener un final feliz en la vida real. Su reacción fue genuina, honesta y llena de amor, confirmando la conexión especial que tienen. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasará después? ¿Cómo será su boda? ¿Podremos verlos juntos en futuros proyectos? El futuro es incierto, pero una cosa es segura, estaremos atentos a cada paso que den. Sus fans esperan con ansias cada detalle, cada novedad sobre su relación. La boda es el evento más esperado, un hito que marcará el inicio de una nueva etapa en sus vidas. La especulación sobre la boda ya ha comenzado. ¿Será una ceremonia íntima y privada o una gran celebración? ¿Dónde se llevará a cabo? ¿Qué tipo de vestido de novia lucirá Esla? ¿Quiénes serán los invitados? Todas estas preguntas y muchas más ocupan la mente de los fans. Y por supuesto, también está la esperanza de volver a verlos juntos en la pantalla. ¿Participarán en futuros proyectos? ¿Volverán a compartir escenario? Las expectativas son altas y los fans esperan con ansias la confirmación de nuevos trabajos donde puedan disfrutar de la química y el talento de esta pareja.
Les prometo que los mantendré informados de todas las novedades y, por supuesto, seguiré analizando cada detalle de esta historia de amor que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Mi canal se convertirá en el centro de información sobre Alil y Esla. Así que ya lo saben, si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre con esta pareja, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si les gusta este tipo de contenido, no duden en dejarme un comentario. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les pareció el vídeo. ¿Qué fue lo que más les emocionó? ¿Qué detalles les llamaron la atención? ¿Están tan emocionados como yo por el futuro de esta pareja? Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, donde seguiremos hablando de drama turco, de romance y de todas las noticias que nos mantienen pegados a la pantalla. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y analizar cada detalle de estas historias que nos hacen soñar. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan sobre la reacción de Esla y sobre la pedida de mano en general. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué detalles les llamaron la atención? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber sus opiniones. ¿Qué expectativas tienen para el futuro de la pareja? ¿Creen que su amor perdurará? Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Sus comentarios, likes y suscripciones son el combustible que impulsa mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y no olviden, la vida es como una serie turca, llena de giros inesperados y emociones intensas. Hasta la próxima.